Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Usted sabe, porque nos sigue semana a semana, que la cuestión de los datos personales de todos nosotros es un tema que nos preocupa y mucho. Hemos tratado la cuestión de la mano de importantes especialistas relacionado con muchos aspectos de la trata de esta información sensible para todos los ciudadanos. Pero hay un tema, una cuestión que particularmente nos importa, que tiene que ver con los datos financieros, estas bases que administran información vinculada a nuestra solvencia crediticia y que muchas veces aparecen y cometen arbitrariedades que significan no solo daños de naturaleza extrapatrimonial, es decir, daños morales, sino que además nos perjudican en la posibilidad de obtener créditos bancarios u otros productos financieros. Bueno, ese es el tema que hoy queremos tratar. Con ustedes y con nuestro invitado, que es un especialista, que es el doctor Pablo Rodríguez, pero además tiene una enorme experiencia práctica que tiene que ver con el trabajo que Sepa Defenderse, que es la entidad de consumidores que lidera, realiza en pos de la defensa de los consumidores en materia de protección de datos personales. Quiero aprovechar, como lo hacemos semanalmente, para invitarlos a visitar nuestros sitios en internet, tanto el sitio en Facebook, Consumo Respeto, como nuestra página web, consumorespeto.com.ar. Usted sabe bien, se lo digo semanalmente, nos puede hacer críticas, propuestas, todo lo que considere que puede enriquecer nuestro material semanal. Enseguida estaremos con estos temas. Nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec, Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Pablo, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, vamos a hacer nuestra habitual presentación formal. Estamos con Pablo Rodríguez, ya lo había adelantado en la apertura, que es abogado, que es presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Sepa Defenderse, miembro electo del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Quilmes y especialista en derechos del consumidor. Y además, bueno, también uno de los pioneros del movimiento de consumidores de nuestro país, por lo tanto, te vamos a aprovechar no solo en tu calidad de experto, sino en tu calidad de dirigente de una entidad tan reconocida como la que presidís, porque esa combinación nos interesa mucho, porque estamos tratando de hablar de problemas cotidianos de la gente. Es cierto, es cierto. Bueno, creo que esto dijiste de pioneros, me parece que no tanto, pero sí compartimos contigo un gran gusto en esto de los derechos de los consumidores y justamente no solo la parte de la educación, sino también la lucha y la protección para que estos derechos no sean una letra muerta, sino que justamente se hagan efectivos en cada uno de los usuarios y consumidores, ¿no? Bueno, esperemos que cada año, de hecho estamos ya en el mes de diciembre y uno va haciendo los balances, podamos quedarnos con el sabor de que estamos un poquito mejor. Ojalá. A veces en el plano normativo, a veces en el plano concreto del acceso a la justicia.
Y bueno, este tema de la protección de datos me parece que podríamos decir que comparativamente con un buen tiempo atrás hay muchos avances, se han posibilitado unas cuantas cuestiones y algo de eso seguramente nos vas a contar vos. Pero queríamos preguntarte, como para empezar, ¿qué significa esta cuestión de los informes comerciales y, en definitiva, cuáles son los datos que suelen incluir? Bien, claro, generalmente la gente habla de esta empresa conocida, ¿no? La más conocida por todos, y dice, estoy informado en esta base de datos. Lo cierto es que hay una sola y única base de datos en todo el país de morosos, como le dice, una central de información de morosos que la maneja el Banco Central de la República Argentina. Esta es una base de datos financiera donde se incluyen las personas que tienen un atraso en sus obligaciones, tanto en la parte de los bancos como en las fideicomisos y financieras. Y después hay una base de empresas que no son ni bancos, ni fideicomisos, ni las financieras, que manejan una especie de buró, bien llamado así, donde informan atrasos. Por ejemplo, empresas de electrodomésticos, empresas de productos que se venden para el consumo general. Estas bases de datos que maneja el Banco Central son recopiladas por estas empresas que informan y que venden estos informes conocidos justamente a las personas que piden una determinada situación patrimonial de cualquier consumidor antes de otorgarle un préstamo o un crédito bancario, financiero o empresario. Pablo, y decime, con respecto a las empresas que se ocupan de recopilar estos datos y son las que muchas veces traen los dolores de cabeza a los clientes, ¿cualquiera puede ocuparse de ese tema? ¿Hay alguna regulación que diga usted debe cumplir ciertos requisitos? Bueno, justamente estas empresas, como las conocidas Veraz, Gnosis, Fidelitas, todas estas empresas justamente están sometidas a un marco regulatorio basado en una ley nacional, la 25.326, que es la llamada Ley Nacional de Protección de Datos Personales, y en su par, la ley provincial, la 14.214, justamente definen cuáles son los conceptos que debe reunir, los requisitos que deben reunir estas empresas para ser administradoras de bases de datos de sistemas de deudores financieros o de empresas. Justamente sí, está regulado y es ahí donde el consumidor encuentra también en esa regulación los derechos para dejar de estar informado como moroso en estas bases de datos. Ahora vos decías que las bases son únicas y que estas empresas toman de las mismas la información. Claro. No generan su propia información. La realidad es esta. Estas empresas toman información de bases de datos públicas, como dijimos al principio, del Banco Central de la República Argentina, toman informaciones si la persona tiene algún juicio o no tiene juicio de las cámaras justamente judiciales, y toman informaciones de otros sectores y unas bases que manejan ellos en forma individual, que es el buró que hablábamos hace un ratito, donde las empresas, por ejemplo, una empresa de telefonía que tiene un deudor, informa a estas administradoras de bases de datos como Veraz, y Veraz lo retransmite, la información de deudor moroso. Correcto. O sea que manejan propias y ajenas públicas. Toma de públicas y de privadas. Exacto. Con lo cual, bueno, muchas veces... ahora, supongamos que una base recoge un dato de una base pública, valga la redundancia. Bien. Ahí nosotros le vamos a solicitar, por algunos mecanismos que vos nos vas a contar, que ese dato lo elimine. Pero digamos, si esto es un espejo, se refleja, por ejemplo, una situación que denuncia el Banco Central. Bien, bien, claro. La idea acá lo que hay que hacer es trabajar para eliminar, rectificar, o sea, suprimir, rectificar o actualizar el dato, que es lo que dice la ley, de ambas bases de datos. La pública que informa y la privada que retransmite la información a todos los adherentes consultantes de esa base. Correcto. Con respecto a las cuestiones financieras, digamos, ¿cuáles son los criterios que se suele utilizar para calificar a los deudores, digamos, ¿no? del sistema financiero? Claro, la persona que cae en deuda, siempre decimos nosotros que justamente defendemos a las personas que están informadas. Cuando la persona cae en deuda, lo que pasa es que puede suceder que no puede pagar, porque tiene que justamente cumplir otras obligaciones más importantes, o porque realmente se atrasó porque tuvo un inconveniente, se olvidó de pagar. A veces hablamos de una zapatilla que cuesta 200 pesos. Entonces, realmente, cuando la persona cae en esa deuda, el banco o la empresa la empieza a informar con una calificación numérica que arranca del número 1, que es un cumplimiento normal, hasta un número 5, 6 o 9, depende, en cuanto a sus días de retraso. A mayores días de retraso, mayor aumento de esa escala. Más del número 4, más del número 5, ya estamos hablando de un deudor prácticamente incobrable.
Con lo cual, hemos escuchado muchas veces donde por errores aparece alguna persona en esa calificación, lo que le genera un daño enorme, ¿no? Absolutamente, absolutamente. El error bancario es más común de lo que uno imagina, ¿eh? Nosotros, para que tengas una idea, nuestra institución, de 10 reclamos de estas características, estamos hablando de 4 o 5, o sea, casi la mitad de los reclamos es por error bancario. Personas que les han mandado tarjetas de crédito, nunca las pidieron, y después le renuevan el cargo y lo incorporan en el veraz como moroso. Personas que ha dejado un saldo que nunca tuvo, productos que nunca ha contratado, robo de identidad a través de documentos apócrifos. Es decir, no es tanto la persona que deja de pagar. Generalmente el que deja de pagar sabe que dejó de pagar y como buen consumidor también asume su pena de estar en el veraz informado. ¿Y el consumidor tiene alguna manera de saber cómo aparece, digamos, calificado, por decirlo de alguna forma, en estas bases? Me refiero, digamos, quizás preventivamente, decir, che, a ver, ¿cómo estoy yo acá? Bien, es excelente la pregunta, porque generalmente el consumidor se entera cuando va a pedir un préstamo, tiene la boda lista para contraer matrimonio, va a pedir préstamo para pagar la fiesta y está informado. Tal vez lo salvaron, tal vez lo salvan. Tal vez llega a tiempo y dice, listo, no me caso, es la excusa perfecta. Lo cierto es que la ley, en su artículo 14, esta ley nacional que hablamos recién de protección de datos personales, así la pueden googlear tus televidentes, apunta a tener el derecho al acceso, se llama derecho al acceso a la información. Todos los consumidores tenemos derecho a pedirle a Veraz, a Fidelitas, Gnosis, al Banco Central, el derecho al acceso, que es decirle, señor, ¿qué me están informando de mí? ¿Qué información tienen ustedes en sus bases de datos de mi persona? El derecho al acceso, la ley establece que es gratis. Se pide justamente y la empresa tiene que informárselo sin cobrarle el informe. Pero yo podría, por ejemplo, decíamos el Veraz, pero Gnosis o Fidelitas, la que vos, cualquiera de ellas. Yo, por ejemplo, quiero decir, quiero saber qué está informando usted de mí. Exacto. Eso se hace a través del derecho al acceso. Bastaría entrar a las páginas web de cada una de estas empresas y hay una opción que dice derecho al acceso, se hace clic y la empresa debe informarlo gratuitamente. Distinto es cuando uno quiere tener datos de otros. Eso es el negocio de ellos. Exacto, claro, exacto. Si vos querés contratar con otra persona un contrato de alquiler, le querés prestar dinero o algo y querés saber si está informado o no, lo tenés que pedir y tenés que pagar el informe. Exacto. Ahora vamos a imaginar, yo ejerzo mi derecho al acceso, las empresas lo cumplen como debe ser. No siempre, a veces no lo cumplen y ahí otro paso. Bueno, vamos a imaginar, vamos a empezar por la vía de la situación más esperable por lo menos, y me encuentro con un dato que no se corresponde con la realidad, no sé, una deuda impaga, digo, pero ¿qué es esto? Yo nunca contraté esto, no es cierto que yo este préstamo no lo cancelé. Bueno, y ahí empieza un poco, espero que no sea un calvario, pero empieza un poco una aventura, una historia, ¿no? Un trayecto. ¿Cuál es el primer paso? Podría ser para defenderse, pero... Sí, la realidad es que estos son trámites que los puede hacer la misma persona, ¿no es cierto? No, digamos, no es que tenés que ir sí así a ver a una ONG o a un abogado que te defienda. Lo podés hacer vos también. La realidad es que te va a llevar mucho más tiempo, el camino va a ser muy cuesta arriba. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona? Cuando detecta la información falsa, la información adversa, o por ejemplo la información verdadera. Recordemos que si una persona no paga un producto, no paga un préstamo, la ley mejor dicho, lo va a informar durante un plazo máximo de 5 años. Esto lo establece la ley. Si vos no pagaste una obligación, no podés estar figurando como deudor por más de 5 años de tu última mora, de tu último atraso. De manera que también está ese caso, la persona que no pagó. ¿Cómo tenés que hacer ante tu pregunta? Es iniciar el reclamo ante la empresa que te informa, en este caso Veraz o las que hablamos recién, o directamente la fuente pública, la base de datos pública, tenés que hacer un reclamo para pedir la supresión de tu información o la rectificación en el caso de que estuviera mal alguna información que te están informando negativamente. ¿Y eso cómo es en la práctica? En la práctica es por escrito, la práctica es con una carta documento, en la práctica es invocando la ley, en la práctica tenés que hacer el reclamo formalmente, porque si vos haces un reclamo que no reúne los requisitos justamente establecidos en la ley, lo más probable es que la empresa haga oídos sordos y justamente no te quiera eliminar o borrar la información. Recordá que ellos informándote te tienen cautivo para que vos vayas y pagues tu obligación. De hecho, muchos consumidores pagan sin ser responsables de la deuda. Es un error bancario y para que te borren del Veraz rápidamente vas y pagás. Claro. No es tu deuda, es ilegítima. Y la termina pagando igual la gente, para evitar tener que hacer el reclamo y salir del Veraz justamente legítimamente, ¿no? Ahora acá podrían pasar dos cosas, que la empresa tome el reclamo y lleve a cabo que una rectificación o una eliminación del dato incorrecto, que no sé cómo será a ojo de buen cubero en los porcentajes, es lo que suele pasar, es lo que no suele pasar.
Generalmente, yo siempre lo asemejo a las compañías de seguro. Las compañías de seguro te pagan cuando no tienen opción. Generalmente es raro que vos vayas y me digas me chocó y te paga la compañía de seguro. Claro. Acá pasa exactamente lo mismo. Los bancos son bastante reacios, incluso a veces, y pasa mucho, que habiendo hecho el reclamo formal, con cartas documento, reciben el reclamo formal, como dice la ley, y también hacen oídos sordos y te siguen informando. Y hay que hacer un proceso judicial, que es una acción de habeas data, para pedirle a un juez que ordene a la empresa para dejar de informarte. O sea que no siempre a veces el reclamo basta y hay que pasar a una instancia judicial un poco más severa. Por supuesto ahí la persona tiene derecho a cobrar daños y perjuicios, los gastos que tuvo y demás, ¿no? ¿Y cómo funciona ese proceso judicial? Vamos a imaginar, ese dato no se rectifica, entonces, bueno, voy a ver a un abogado y digo, bueno, mira, tenemos que iniciar el proceso judicial. Se realiza una demanda, digo, para que la gente sepa concretamente cómo manejarse, la realidad, ¿no?, es esta. Supongamos, vamos a un caso concreto, una persona que le han dado una tarjeta de crédito que nunca pidió, nunca la habilitó y nunca la recibió en su casa. Y el banco le ha emitido una tarjeta y eso le ha generado un cargo de renovación, y la persona está en el veraz por una tarjeta que nunca tuvo y con un banco que nunca contrató. La persona primero le requiere al banco porque está en el veraz, luego le hace el reclamo formal, el banco desoye, no elimina y se inicia una acción judicial, es un amparo rápido, expedito, para pedirle al juez que justamente castigue esos datos, se llama castigo como un castigo contable, borre la información de la persona, le entregue un libre deuda y justamente la indemnice con los gastos y los daños que haya tenido la persona por haber estado informada como deudora ante toda la sociedad pública cuando la persona no lo era. ¿Y esos daños se pueden cuantificar en el mismo amparo o es una acción? En verdad es una acción independiente del amparo. El amparo justamente tiende a eliminar los datos. Una vez que los datos han sido eliminados, a partir de ahí le queda a la persona la vía expedita para poder reclamar los daños y los perjuicios sufridos, porque de hecho cada situación, cada persona tiene un daño o un perjuicio distinto a la otra. Exacto. ¿Y la experiencia indemnizatoria es positiva o más o menos? Bueno, depende de las pretensiones de cada persona. Digo, no es lo mismo un empresario que se ha visto privado de conseguir un préstamo para su pyme, para su empresa, porque estaban informados como veraz, que para una ama de casa que también está informada en el veraz y que ha querido comprar un préstamo para comprar un electrodoméstico. Los jueces en eso, a ver, vos me preguntás a mí, para mí el daño es el mismo. No importa que te hayas privado, pero realmente la jurisprudencia entiende que no es lo mismo el daño a este empresario que a esta señora que ha querido comprar una pava y no la ha podido comprar. Y podría haber un daño moral también, ¿no? Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Claro, los daños, los rubros indemnizatorios comprenden los daños concretos, daños materiales. El daño moral está consolidado a través de la sentencia de los jueces. No se discute que yo a vos te acuso de deudor financiero, vos sos deudor incobrable, en rojo. Claro. No se discute que si vos no lo fuiste o si habiéndolo sido te informaron por más de 5 años no habiendo pagado, no se discute que tenés un daño moral concreto y debe ser resarcido. Bueno, eso es bueno hacerlo saber. Y con respecto a tiempos, a plazos, por lo menos formales, a partir que se realiza este reclamo ante la empresa, ante el administrador de estos datos, ¿tienen un tiempo para...? En la práctica nuestra es rápido. Si es un informe, por ejemplo, ante el veraz, con un reclamo administrativo, con una carta documento, el veraz prácticamente en 30 días te está eliminando de sus bases de datos. El Banco Central demora un poquito más, estaremos hablando de 60 días, pero más o menos en 60 días estarías eliminado en la instancia administrativa. Si te vas a una instancia judicial, un amparo puede estar demorando 6 meses, 8 meses, 9 meses, depende de cada situación. Y digamos, el reclamo se hace ante la base de datos que administra la información incorrecta. Exacto. Esto lo hablamos recién, no solamente ante la base de datos, Veraz, Gnosis o las que hablamos recién, sino también ante la base pública que está informando. O sea, no solo hacer ante Veraz, sino ante el Banco Central, porque si vos eliminás el que retransmite la información, que es Veraz, pero no eliminás el Banco Central, que es justamente el origen de tu información negativa, vas a tener una información acá borrada, pero acá adversa. Entonces, tenés que hacerlo para las dos bases de datos. ¿Y qué significa aclarar el dato? Y justamente aclarar el dato tiene que ver con darle transparencia a la información, que la información sea veraz. Justamente, fíjate cómo juegan con las palabras, ¿no? La empresa se llama Veraz. Sí. Y si es veraz,
es cierto, y si la información que yo estoy dando de esa persona es cierta, no puede contener falsedades, no puede contener errores, y mucho menos puede estar desactualizada. La ley dice que si vos pagaste la obligación, se te debe regularizar tu veraz en el momento. Vos estabas informado con número 5, moroso incobrable, y fuiste y pagaste hoy, en un plazo de 30 días tienen que colocarte un número 1, porque significa que del 5 pasaste a pagarla, 1. Esto los bancos y las financieras no lo hacen. Entonces vos pagaste la obligación, tenés el libre deuda, no debes nada y seguís informado por años como deudor moroso. Entonces, aclarar la información significa traspasar a las bases de datos la realidad de tu situación financiera con esa empresa informante. Bueno, eso, claro, suena bastante ideal, sobre todo cómo funcionan las cosas acá en el país, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la mediación perjudicial, Sí. que obviamente no rige para el amparo, pero por lo que vos conocés, ha sido interesante como instancia de resolución de este tipo de cuestiones, y donde dicen, no, está bien, lo vamos a resolver nosotros. Sí, la realidad, Javier, has entrado en una pregunta que yo me encuentro bastante, discuto mucho por este tema. La mediación en Capital Federal es realmente una herramienta muy buena para resolver estas cuestiones antes de llegar al juicio. Lo cierto es que en mi experiencia de más de 14, 15 años, es que los bancos llegan a la mediación, me pasa todos los días, y dice, señor, quédese tranquilo, cometimos un error, lo borro, ya está borrado a partir de hoy. Listo, chau. No, espere, chau, no, estamos en mediación, el señor tuvo gastos, tuvo cartas documento, tuvo molestias, faltó a su trabajo. No, usted tiró la piedra y escondió la mano. El banco hace eso. Borra, repara el daño, perfecto, estamos muy contentos con eso, pero ni siquiera reconoce los costos o los honorarios del mediador que intervino. Con lo cual, lo que suele pasar es que dice, bueno, yo acuerdo en eliminar el dato, pero si la dejamos acá. Claro, dejamos acá, elimina el dato, pero deja la mediación abierta y hay que pagar los honorarios del mediador que no trabaja gratis, hay que pagar los honorarios del abogado que tampoco trabaja gratis, si no le vas a cobrar todo eso al pobre consumidor que estuvo informado indebidamente. Entonces, la realidad es que los bancos, sí, muy lindo para los bancos, pero si hacemos una reparación y queremos hacer justicia, para eso estamos en este camino, el consumidor tiene que ser resarcido. No basta simplemente que le borren la información. Obviamente, le soluciona el problema, pero el problema tiene patitas, que significa resolverle todas las cuestiones que ha tenido. Si ha faltado el trabajo, si ha tenido gasto de movilidad, eso debe ser justamente indemnizado. Y eso es lo que no suele pasar. Ahí se pone un poquito más duro. Te puedo decir, será un 20-25% de los bancos, repara todo, repara satisfactoriamente, pero la mayoría de los bancos y sobre todo los fideicomisos son muy renuentes a resolver la reparación integral, que es lo que habla el Código Civil. Claro. Bueno, esto es muy importante que la gente lo tenga presente, ¿no? Pablo, contanos un poco las vías que puede utilizar la gente para contactarse con ustedes, que son muy populares en la web, además del trabajo enorme que hacen en el terreno, ¿no? en el territorio. ¿Cómo contactarse con Sepa Defenderse? Sí, la realidad, lo más rápido y lo más pronto hoy es entrar a la página www.sepadefenderse.com.ar y directamente entrando a la página web ya nos contacta, tienen los teléfonos, tenemos un montón de vías de comunicación. La idea es justamente informar al consumidor en la tarea preventiva y si después lo tenemos que defender, con todo gusto, es lo que hacemos. Perfecto, bueno, esos datos los estamos poniendo en pantalla en este momento. Te agradezco mucho, la web gracias. de ustedes. Y bueno, te vuelvo a agradecer tu visita, que ha sido la primera del programa, pero estoy confiado que no va a ser la última, que vamos a tener la oportunidad de seguir tratando temas tan relevantes para la vida cotidiana de los ciudadanos. Y aprovecho para desearte lo mejor para estas fiestas y para el año. ¿Me dejás decirte lo último? Claro. Allá cuando se dictaron los derechos de los trabajadores y salió la tan importante ley de contrato de trabajo, se aconsejaba a todos los trabajadores llevar debajo de su brazo la ley de contrato de trabajo. Yo aconsejo llevar abajo del brazo Consumo Respeto. Hay que verlo todas las semanas porque realmente es buenísimo y ayuda mucho a la gente. Bueno, muchísimas menos mal que te dejé agregar eso, no me imaginaba que venía por ese lado. Bueno, muchas gracias de nuevo. A vos, gracias por la invitación.
En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec, Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.